Antes de iniciar con este evento académico, respetuosamente le solicitamos apagar o poner en silencio sus celulares a efecto de no interferir con la conferencia. Igualmente, les pedimos que no usen sus equipos de filmación y de fotografía en el escenario principal. Gracias por la comprensión y por la colaboración. Les informamos a todos los asistentes que los videos y fotografías que realicemos en este evento podrán ser utilizados en las piezas promocionales o publicados en los diferentes medios de comunicación. La Universidad Autónoma Latinoamericana, su maestría en Educación y Derechos Humanos, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, la Personería y la Alcaldía de Medellín les dan la más cordial bienvenida al Foro Permanente de Derechos Humanos Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía. Saludamos a las personas que nos acompañan en la noche de hoy y en especial saludamos al doctor Fernando Salazar Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, al doctor Luis Fernando Parra, asesor de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, al doctor Elkin Eduardo Gallego Giraldo, presidente del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, doctor Raúl Fernando Núñez, conferencista, doctor Jaime Fajardo Landaeta, ex constituyente de 1991 y asesor de la Alcaldía de Medellín. El compromiso por los derechos humanos debe ser una lucha constante que se repliegue en la libertad, la igualdad y el respeto. Antes de comenzar con el foro, invitamos al doctor Fernando Salazar Mejía, decano de la Facultad de Derecho, quien desea expresar unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches para todos y para todas. En nombre de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, particularmente en nombre del señor rector, doctor José Rodrigo Flores, quien por compromisos ineludibles de última hora no nos pudo acompañar a este foro. En nombre de la Alcaldía de Medellín, de la Personería de Medellín, del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, reciban la más cordial bienvenida a este evento, el cual hemos querido institucionalizarlo como en efecto ya lo hicimos hace aproximadamente un mes, cuando en el auditorio principal de la Universidad Autónoma Latinoamericana instalamos ese que denominamos, o ese espacio académico que denominamos el Foro Permanente de Derechos Humanos Gilberto Echeverri y Guillermo Gaviria. Hemos querido darle una vocación de permanencia en el tiempo, o sea que no es asunto de una o dos conferencias, es el compromiso ineludible de la Universidad Autónoma Latinoamericana, del municipio, de la Alcaldía de Medellín, del Instituto Colombiano de Derechos Humanos y de la Personería de Medellín, y esperamos que otras universidades, otras entidades y otras instituciones se unan para trabajar de una manera conjunta y en serio, como expresaba Ferrayoli, en serio, trabajando por los derechos humanos. Ya tuvimos oportunidad hace un mes, les decía hace algunos momentos, de tener en la Universidad Autónoma al profesor Elías Carranza en una conferencia extraordinaria sobre los derechos humanos en América Latina. Y hoy nos acompaña el profesor Núñez, también con el doctor Fajardo Landaeta, manejando un tema muy, pero muy importante, cuyo enfoque será análisis crítico del proceso de paz en el marco de la justicia transicional. Sobre estos temas seguiremos trabajando cada mes y seguiremos trabajando indefinidamente. Entre otros expositores de talla nacional y de talla internacional, en el mes de septiembre, por ejemplo, tendremos en el auditorio principal de la Universidad Autónoma, tendremos al presidente de la Corte Constitucional, al doctor Jorge Iván Palacio, quien con otros dos magistrados de esta corporación, más el presidente del Consejo de Estado, nos estarán tratando un tema de gran envergadura y muy crítico
en materia de derechos humanos en Colombia, como es la mujer como botín de guerra en Colombia. Esperamos que ustedes nos acompañen en todos estos foros, que a la vez de tener el acompañamiento reflexionemos, analicemos, profundicemos e introyectemos de la mejor manera y socialicemos todo este tipo de reflexiones que se hagan en estos foros permanentes de derechos humanos. Es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad desde la alcaldía, desde la personería, desde la Universidad Autónoma y desde el Instituto Colombiano de Derechos Humanos. Mil gracias por la compañía de ustedes, mil gracias al doctor Fajardo Landaeta, mil gracias al doctor Núñez por estar aquí en este evento. Gracias a ustedes. Agradecemos al doctor Fernando Salazar Mejía por su intervención. Poniendo en marcha el propósito de convertir a Medellín en el epicentro de la promoción y la defensa de los derechos humanos en Colombia, hoy nos recibe el auditorio del Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave para llevar a cabo el Foro Permanente de Derechos Humanos Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverri Mejía. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Raúl Fernando Núñez con la conferencia Análisis Crítico del Proceso de Paz en el marco de la justicia transicional. El doctor Núñez es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de Washington, magíster en Derecho por la Universidad de Arboleda, candidato a doctor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. La ponencia va a ser moderada por el doctor Jaime Fajardo Landaeta, ex constituyente de 1991 y asesor de la alcaldía de Medellín. Bueno, muy buenas tardes. Les deseo agradecer a los convocantes a este importante evento, el hecho de que me den la oportunidad de moderar este evento, sobre todo en momentos en que todos sabemos que este tema es crucial para el futuro de la paz de Colombia y de los acuerdos que todos esperamos siguen a feliz término en La Habana, Cuba. Primero que todo quiero decir que me agrada y estoy muy contento de ver que el foro se hace también postulando, recordando o teniendo en cuenta los nombres de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri. Doctor Raúl Fernando, quiero comentarle que estos dos próceres nuestros dieron la vida en una marcha por la no violencia, por imponer o por tratar de introducir en el debate público la importancia de dirimir los conflictos por vías distintas a lo que ha sido el trasegar del conflicto armado en Colombia. Desafortunadamente ese proyecto quedó inconcluso, ojalá en la era post-conflicto esa experiencia tan positiva que tuvo Antioquia se vuelva a retomar. Yo agradezco realmente a las diferentes instituciones que convocan el evento por tener como eje digamos, de la temática la proyección de este pensamiento. Como segundo, me parece muy importante que la conferencia tenga hoy un expositor como el doctor Raúl Fernando Núñez, por la presentación que ya ha hecho de su hoja de vida, pero además de eso por todo lo que científicamente tiene como elementos que ha logrado investigar sobre esta temática de la justicia transicional y de eso fue el libro del proceso de paz. Más porque es una actividad permanente de él, yo creo que vamos a poder tener la oportunidad de mirar todos estos elementos que van a entregar, que seguro van a servir mucho para poder decir algo que quiero plantearlo más como constituyente y como promotor de un proceso de paz. Es que hasta ahora hemos escuchado qué nos dicen desde afuera acerca de lo que hay que tener en cuenta como parámetros para el proceso. Creo que llegó el momento de decir qué le planteamos nosotros a los que quieren acompañarnos, no solamente nacional y internacionalmente, para que esto tenga feliz culminación. Llevamos 50 años en conflicto, no cualquier tipo de conflicto. Conflicto armado que en su proceso ha estado, digamos, evolucionando e integrando elementos muy disímiles, muy complejos de la realidad nacional y que de pronto nosotros mismos no hemos logrado
digamos, descubrirlos o colocarlos sobre el tapete del debate nacional. Y vamos a tener un problema serio, doctor, y es el hecho de que nunca había visto yo un proceso de paz que de entrada tuviera una oposición tan grande, una postura en contra de la posibilidad de acuerdo, con una opinión muy clara que quiero dejarla aquí sentada. Podemos aclarar todo lo que queramos aclarar frente al proceso de paz y esa postura que está en contra del proceso no va a cambiar. No va a cambiar. Debemos llegar a unos acuerdos que ojalá todos que culminen con una postura con amplia proyección nacional, con amplia respaldo en la opinión pública en contra del proceso de paz. ¿Qué nos implica eso? Nos implica que quienes tenemos la otra mirada, aún con posiciones críticas frente al proceso, tenemos que saber articular y presentar muy coordinadamente las iniciativas para que ese proceso salga adelante. Y aquí este problema acerca de qué vamos a hacer con la participación política de quienes participan y vienen a estos acuerdos, qué vamos a hacer con los elementos de verdad, justicia y reparación, y cómo vamos a lograr que esta justicia transicional nos ayude, va a ser bastante interesante. Pero más que todo también debemos de llamar a que construyamos alternativas, a que no solamente escuchemos de cuáles son, digamos, los parámetros en los cuales debemos de movernos, sino también cuál es la propuesta que vamos a construir para que todas las entidades internacionales también la analicen, que tengan posibilidad de juicio de unas iniciativas que podemos entregar. Entonces, es un primer elemento. ¿Cómo debemos de construir esa propuesta? ¿Cuál sería entonces aquellos elementos que, teniendo en cuenta estos parámetros, pueden también mover, digamos, opiniones, puntos de vista, ejercicios académicos, políticos e institucionales que ayuden realmente a la culminación del conflicto, que no implica en ningún momento impunidad? Pero también quiero dejarlo claro como negociador que he sido de estos temas de paz. Es que también es muy difícil decir que en un proceso de paz no va a haber cierto nivel de impunidad. Y ese es un elemento que me parece que también hay que abordar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde necesita esta sociedad trabajar una propuesta que efectivamente mantenga unos parámetros en los cuales se entienda de que no todo vamos a poderlo aclarar en función de los términos de verdad, justicia y reparación? Claro, lo otro también es el papel preponderante de las víctimas, de cumplirles a ellas, a las víctimas, pero también del papel que deben de jugar las víctimas para que la propuesta que debemos de construir sea aceptada en función de la culminación del conflicto. No solamente el hecho del elemento de la reparación, que es muy importante, sino también las víctimas, cómo ayudan para que efectivamente esto se culmine. Es un reto muy grande. Yo nunca, realmente llevo 22, 23 años participando en procesos de paz y nunca había visto una posibilidad tan importante, tan cerca de lograr la paz del país, o también unas dificultades tan enormes como las que hoy tenemos. Yo sé, doctor, que su ponencia nos va a permitir ayudar a aclarar muchas de estas cosas. Es un segundo foro de los que vienen realizando la institución que convocan, pero en la medida en que los acuerdos avancen, la discusión y el debate va a ser muy importante. Esto se va a colocar al centro de la atención pública, de los mismos acuerdos, y vamos a tener que estar muy pendientes de la evolución de esos elementos para mirar qué otros aspectos integramos. Recientemente vimos que estaba por aquí la delegación de la Corte Penal Internacional y nos plantearon algunas opiniones e inquietudes, dejaron sobre el tapete ciertos aspectos que deben de ser motivo de discusión, pero no creo que todo esté definido en esa materia, no creo que todo esté claramente, digamos, planteado. Nos corresponde construir tanto en la mesa como en la sociedad civil y quienes estamos con la solución negociada, la necesidad de nuevos instrumentos, de nuevos escenarios, de nuevos aspectos que solidifiquen la política que nos conduzca al fin del conflicto. Lo otro es, como decía por ahí un gran amigo mío que está sentado aquí, que se llama Fernando Parra. Entonces nos vamos a tener que mantener en 100 años de soledad frente al conflicto armado. La pregunta también iría dirigida a eso. Entonces, estamos abocados a mantener la guerra como una necesidad de desarrollo y de consolidación de una apuesta social. No es la hora también entonces de decir, tenemos que ir donde haya que ir y plantear lo que hay que plantear en función de la paz. Lo dejo con el doctor Raúl Fernando Núñez y espero que las preguntas que ojalá por escrito nos pasen
que condense la gran inquietud y el gran propósito de este foro. De hecho, estamos agradecidos por su existencia. En el día de hoy, pues, el día sin carro, pues, las dificultades son mayores, pero vemos que la asistencia ha sido positiva y esperamos que esto dinamice los otros foros, que entiendo que para el mes de mayo habrá otro planteado y así sucesivamente, para completar 10 y hacer de esto una rica experiencia y un rico aporte de Antioquia y de Medellín a los acuerdos de paz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para todo el auditorio. En primera instancia quiero agradecerle a la Universidad Autónoma Latinoamericana, a la Alcaldía de Medellín, a la Personería de Medellín y al Instituto Colombiano de Derechos Humanos por su amable invitación a este foro. Quiero unirme a las palabras del doctor Fajardo de felicitar este tipo de iniciativas. Realmente para alguien que viene desde el Valle del Cauca da un poco de envidia ver este tipo de iniciativas que se están haciendo en Medellín. Creo que hace falta un poco más de desarrollo y de trabajo en materia de derechos humanos y sobre todo de discusión en las regiones, y ese va a ser uno de los puntos, digamos, fundamentales en mi exposición también. Entonces, quiero agradecer también su presencia y la verdad espero cumplir al menos con uno de los puntos que el doctor Fajardo dijo. Creo que mi exposición no tendrá tanta luminosidad como el doctor Fajardo puede de pronto esperar, aunque creo que puedo dar algunos aspectos que pueden servir. Quiero comenzar haciendo algunas precisiones sobre este asunto. Y la primera precisión es, el punto de vista que voy a manifestar acá es desde la academia. ¿A qué me refiero desde la academia? Mi discurso, mis posiciones no obedecen a una agenda programática, no obedecen desde ninguna manera a un activismo o a un deseo de, digamos, de cambio desde las posiciones, por ejemplo, de una ONG o de cualquier tipo de organización de la sociedad civil. Creo firmemente que hace falta mayor posición, mayor trabajo desde la academia de estos temas. Creo que la academia tiene un rol fundamental, y es precisamente de discutir y criticar con argumentos académicos las situaciones de la realidad del país. Y en este momento, nuestra realidad es un proceso de paz. Entonces, creo que estos foros son sumamente importantes para el desarrollo de la academia, para el desarrollo de la discusión y para que el gobierno, de una u otra forma, tenga otros puntos de vista que puedan servir. En segundo lugar, quiero decir que es una crítica constructiva y aquí quiero partir de un panorama, y es: yo apoyo el proceso de paz. No quiero que al final de esta exposición crean que estoy en contra del proceso de paz. Yo apoyo el proceso de paz, yo apoyo todas las iniciativas de paz. Simplemente las críticas que voy a hacer es porque creo que el proceso de paz tiene carencias, es susceptible de mejorar. Es más, debe mejorar, porque si no, no vamos a conseguir una paz duradera. Vamos a conseguir simplemente un acuerdo, y esa va a ser una de las conclusiones, en el cual seguramente obtendremos la reinserción de algunas personas, pero que no atacaremos directamente las causas del conflicto. Y seguramente en unos años veremos el desarrollo de un conflicto seguramente más cruento. Creo que las experiencias están a la orden del día, y sobre todo experiencias recientes de nuestro pasado, como ha sido la reinserción o la desmovilización de los grupos paramilitares y lo que ha sucedido, digamos, con la FAPRIM y su relación de pronto con el narcotráfico. Entonces, es una crítica, pero una crítica constructiva. Y por último, quiero manifestar que me parece importante, y por eso he enfocado esta exposición desde este punto de vista, que analicemos los estándares internacionales, es decir, que conozcamos desde el mundo qué tiene para decirnos a nuestro proceso de paz.
no para copiarlo, no para implantarlo, no para trasvasarlo, sino para tener las experiencias exitosas en materia internacional, en el derecho comparado, y poder aplicarlas a nuestro conflicto, que obedece unas causas muy propias, muy típicas de nuestra sociedad, que lo hacen distinto de otros conflictos, pero que definitivamente tienen elementos comunes en cuanto a su modo de resolución. Vamos a comenzar, y quiero comenzar esta exposición saliendo un poco del ámbito meramente jurídico, porque creo que, y mi primera crítica es, el gobierno se ha enfrascado en una discusión de tipo jurídico. Y esa discusión de tipo jurídico está desarrollada básicamente en el Acto Legislativo 01 del 2012, Marco Jurídico para la Paz. Yo creo que hace falta una discusión, o hizo falta una discusión de parte del gobierno, de cuál era el proceso que debíamos seguir para llegar a una mesa de diálogo. Como ustedes saben, el desarrollo de este proceso fue en cierta forma secreto, al parecer para evitar interferencias de la oposición que pudieran dar al traste con el desarrollo del proceso de paz. Pero esto ha impedido que desde la sociedad se generen iniciativas reales para el éxito de este proceso de paz. Y por eso, en primer lugar, me voy a referir al tema del peace building. Peace building significa construcción de paz. Y digo que me salgo del ámbito meramente jurídico porque este es un tema que han trabajado básicamente los politólogos y los sociólogos. Es un tema que se maneja en el ámbito de las Naciones Unidas y que infortunadamente en nuestro ámbito no ha tenido el mismo desarrollo que en otros lugares o en otras esferas del mundo que han vivido conflictos de similares características. Este concepto de peace building nace más o menos en la década de los 70, con dos sociólogos que son precisamente los que están allí citados, Johan Galtung y Jean-Paul Lederach. Estos sociólogos hablaban de la necesidad de la injerencia externa, es decir, de organismos de la sociedad civil, de organismos internacionales, de la sociedad en general, para poder construir la paz, generando unas herramientas que pudieran hacer la paz sustentable y duradera. En este sentido, se creó en el año de 2006, en el marco de las Naciones Unidas por el secretario Kofi Annan, la Oficina para la Construcción de Paz y el Fondo para la Construcción de Paz. ¿De qué se encargan estas oficinas? Se encarga de desarrollar proyectos, asesorías y consultorías a los países que se encuentran en situaciones de conflicto para poder generar alianzas público-privadas, alianzas entre la sociedad civil, el Estado y, cómo no, generar mecanismos de paz duradera y sustentable. Este cuadro, que infortunadamente no se alcanza a divisar muy bien, nos muestra cuáles son los elementos de la construcción de paz en el marco de un conflicto o en el marco de un post-conflicto. Y los teóricos, y sobre todo las Naciones Unidas, determinan que hay tres dimensiones, hay tres etapas que deben cumplirse para que la paz pueda llegar a ser duradera. La primera dimensión es dejar las armas. Es el primer elemento de la primera dimensión. Dejar las armas, un cese de hostilidades. El segundo elemento de esta primera dimensión es la reinserción de los excombatientes a la sociedad civil. La segunda dimensión nos habla de reconstrucción de las necesidades básicas insatisfechas, servicios públicos, comunicaciones y carreteras. También nos habla de desarrollar sistemas de administración pública y de ejecución y construcción del Estado de Derecho. Tercero, construcción de sistemas viables de seguridad social y de educación. Cuarto, proveer asistencia técnica y capacitación a las instituciones públicas con el fin de mantener la paz. La tercera dimensión, que es la última y quizás la más importante, nos habla del establecimiento de políticas y programas antitrauma. ¿Qué significa esto? El conflicto deja traumas severos en las víctimas, víctimas directas y víctimas indirectas. Todos nosotros, como colombianos, somos víctimas indirectas de este conflicto. Y existen heridas que deben ser sanadas. Y dentro de las políticas estatales tiene que haber una política de rehabilitación para estas heridas. El segundo elemento de la tercera dimensión, y apenas allí lo encontramos, es la justicia transicional.
que es al punto al que el gobierno le ha dedicado mayor atención y en el cual se ha mostrado, digamos, la discusión académica hasta el momento. Tercer elemento, diálogo comunitario, la participación de la sociedad y de las comunidades. Y vamos a ver más adelante que no solo de nosotros, de las comunidades en situación vulnerable afectadas por el conflicto. Tenemos que ver qué tienen que decir los indígenas, qué tienen que decir los afrodescendientes, qué tienen que decir las comunidades campesinas, como unas comunidades que tienen un apego distinto a la tierra que tenemos nosotros, los que vivimos seguramente en las zonas urbanas. Cuarto elemento, crear lazos entre todas las comunidades. El conflicto no nace porque sí. El conflicto no nace porque un día a una persona le dio por tomar las armas porque le pareció divertido tomar las armas en contra del gobierno o en contra del Estado. El conflicto tiene una raíz. El problema es que nuestro conflicto, como lo decía el doctor Fajardo, que tiene más de 50 años, es muy difícil hacerle seguimiento a esa raíz y mirar si esas causas del conflicto han sido modificadas. En mi percepción, creo que se han modificado y voy a hablar de esto más adelante sobre el tema del narcotráfico. Por último, quinto punto, incrementar la protección de los derechos humanos. Es decir, deben generarse políticas en las cuales la protección y el ámbito de protección de los derechos humanos sea progresivo, se cumpla con el deber de progresividad. Sexto punto, y aquí hago un alto en el camino, empoderamiento de género. ¿Cuántas mujeres están participando en estos momentos en la mesa de diálogo en La Habana por parte del gobierno? ¿Cuántas mujeres están participando por parte de la guerrilla de las FARC? Cabe notar que solo uno de los participantes directos en las hostilidades, no son todos. Séptimo punto, prevenir peligros ambientales. Señores, una de las causas del conflicto son los desastres ambientales, es el problema ambiental, es la masiva o el masivo desperdicio de nuestros recursos naturales que no dejan que muchas veces nuestros campesinos cultiven la tierra, desarrollen sus actividades propias. Octavo punto, promover el desarrollo económico. Es necesario que dentro de las políticas de peace building, de construcción de paz, el gobierno observe cuál va a ser la forma de promover el desarrollo económico cuando, sobre todo, la economía y la situación económica ha sido una de las causas del conflicto. Más adelante me referiré en profundidad a esto, pero quizás porque en los inicios de mi carrera tuve un fuerte apego por el comercio y el derecho comercial, resulta triste observar los documentos COPES que pueden ser utilizados en el marco del proceso de paz y mirar cuáles son las formas de financiación que va a tener el gobierno para la reinserción de estos más de 8.000 personas que se encuentran en la guerrilla. Ya vamos a hablar de eso. Noveno, desarrollar un sector privado y una sociedad civil que colaboren con el Estado en el mantenimiento de una paz duradera. Es decir, el Estado tiene que promover iniciativas desde la sociedad civil, desde el ámbito privado, que ayuden al desarrollo de la paz. Habiendo visto esto, cabe entonces preguntarse qué ha hecho el Estado colombiano para cumplir con estos pasos, que no son reglas, no son leyes, no son tratados internacionales, simplemente son guías que la comunidad internacional le ha dado a los estados en situación de conflicto para poder llegar a una situación de paz duradera. Es decir, son experiencias que se han esquematizado y que se ha encontrado que son las mejores formas para conseguir la paz. Hablemos del punto que les decía de las políticas del Estado, sobre todo en materia económica. Desde que inició el proceso de paz me he preguntado qué vamos a hacer con los 8.000 hombres y mujeres que seguramente, y lo que todos esperamos es que en el mes de noviembre se van a reinsertar. ¿En dónde van a trabajar estos 8.000 personas? ¿Qué empresarios los van a recibir? Si no aspiramos a ampliar el número de trabajos, el número de cupos de trabajo, ¿con qué dinero vamos a capacitarlos y vamos a permitirles que desarrollen proyectos productivos? Para eso el gobierno tiene unos documentos COPES,
La política COMPES es una política que se hace en el marco, digamos, son los documentos técnicos que tiene el Estado en materia de infraestructura y en materia económica de cómo se van a invertir los recursos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí les cito dos, que son realmente los dos que tienen relación directa con nuestro proceso de paz. El COMPES 3772 y el COMPES 3616. El COMPES 3772 habla de la sostenibilidad de la ley de víctimas, que es uno de los problemas gravísimos que vimos todos en la ley 1448. ¿De dónde iban a salir los recursos para esas indemnizaciones administrativas que tiene que pagar el Estado por cuenta de la ley de víctimas? En el COMPES 3772 más o menos se habla de eso, pero es el COMPES 3616 el que realmente me genera un poco de insatisfacción. ¿Y por qué me genera insatisfacción? Porque resulta que, al parecer, el plan del gobierno, lo que busca el gobierno, es financiar todo el proceso de paz y todos los efectos del proceso de paz a base de presupuesto general de la nación. Seguramente es una de las razones de la reforma tributaria. Evidentemente, 8.000 personas que van a ingresar al mundo laboral no se van a cubrir con una sola reforma tributaria. Entonces, ¿qué vamos a tener? Seguramente vamos a tener una segunda reforma tributaria buscando ampliar la capacidad económica del Estado. Y solamente cuando veamos que esos proyectos asistenciales son un fracaso, porque lo ha demostrado la política internacional que el asistencialismo es el mayor fracaso de los derechos humanos, vamos a tener que acudir a la sociedad privada. Pero entonces en la sociedad, sobre todo en los empresarios, no habremos sanado las heridas, no habremos hecho un proceso de resocialización. Y cabe preguntarse cuántos empresarios van a acudir al llamado del gobierno para desarrollar proyectos de reinserción laboral de esos exguerrilleros. ¿Cuántas personas, como nosotros, comunes, tendrían en este momento la capacidad de aceptar que en su casa o en su empresa, su secretaria, su asistente, fueron reinsertados de la guerrilla? Seguramente existen, pero les aseguro que será el mínimo de las personas. Y eso, como ven, se convierte en un círculo vicioso, porque al no cumplirse los pasos anteriores, entonces la política de paz fracasa. Además, no ha existido, y a esto se refería el doctor Fajardo, una situación de consenso o al menos de consulta a la sociedad civil sobre la necesidad o el deseo de un proceso de paz. Sobre eso me referiré en profundidad en el tema de la justicia transicional, pero uno de los estándares internacionales más relevantes es que la sociedad civil debe participar directamente de los procesos de establecimiento de la paz. ¿Cómo puede participar? Seguramente lo más adecuado habría sido que el gobierno hiciera un plebiscito en el cual nos preguntara a los colombianos si deseábamos el establecimiento de una mesa de diálogo en La Habana. Esto seguramente evitaría los asuntos que el doctor Fajardo manifestaba, la fuerte oposición que existe en estos momentos al proceso de paz, que no solamente está liderada por el expresidente Uribe desde la otra orilla política, sino que está liderada también por amplios sectores económicos, que además no están viendo reflejado en el proceso de paz la inclusión de todos los demás sectores. Y aquí quiero hablar del sector financiero. No comparto, obviamente, la idea del sector ganadero de no entregar tierras, seguramente de no colaborar con el proceso de paz. Pero sí comparto la pregunta sobre el por qué no está en la mesa de negociaciones o no se ha manifestado por parte del gobierno la responsabilidad que el sector financiero debe tener en una política de paz. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Por presupuesto general de la nación no va a ser la solución. Vamos a necesitar vías de crédito para estas personas, para el desarrollo de proyectos productivos. Y la política COMPES del gobierno, lo que la tradición nos dice, es que marcan políticas COMPES con la colaboración del sector financiero, pero nunca le piden al sector financiero que reduzca los requisitos para acceder al crédito. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el tema de los migrantes? Los migrantes retornados no tienen la forma de acceder al crédito porque, si bien hay una política COMPES que le daba a Coldex la potestad y la obligación de financiar proyectos productivos,
Cuando va el retornado, que lleva 15 años en España, que se devuelve por la crisis económica, no tiene ni historial crediticio, seguramente se fue debiendo unas obligaciones y se encuentra reportado en data crédito, luego el documento COMPES queda en nada. Lo mismo puede suceder con la reinserción. Otro punto que me parece importante en este aspecto del peace building o de la construcción de paz es la falta de participación de las regiones. Y precisamente allí me refiero a lo que alguna vez manifestó el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, sobre la necesidad de la participación de las regiones. Eso que voy a decir, si lo dijera en Bogotá, seguramente no sería muy bien recibido. Y es que el conflicto realmente, la mayor afectación no ha sido en Bogotá. Luego la paz no la podemos hacer desde Bogotá, no la podemos hacer desde un esquema centralista. Necesitamos la participación de las regiones. Necesitamos saber qué sucede con el Pacífico colombiano, necesitamos saber qué sucede con el Magdalena Medio, qué sucede con el sur del país que ha sido tan afectado, en el Cauca. Necesitamos saber además la opinión de las comunidades indígenas. Allí seguramente deberemos o deberíamos haber utilizado una consulta previa bajo convenio 169 de la OIT para saber la opinión que tienen los indígenas de este asunto, porque esto es un tema que los afecta, para evitar movimientos indígenas o movimientos de resistencia indígena como los que se presentaron el año pasado. Empoderamiento de las mujeres. Evidentemente necesitamos que la mujer tenga una participación fundamental en el desarrollo de la paz. Como lo decía el señor decano, en la próxima conferencia hablarán de la mujer como botín de guerra, como botín del conflicto. Y es que el derecho internacional humanitario ha encontrado que la mujer es una de las poblaciones, o el género femenino es una de las poblaciones mayormente afectadas por conflictos y sobre todo por conflictos armados no internacionales como el nuestro. No tenemos la participación real de la mujer en la mesa de diálogo. Si no me equivoco y ustedes me corregirán, solamente hay una mujer de parte del gobierno y creo que hay 2 mujeres de parte del grupo guerrillero. ¿Cuál ha sido el análisis de las condiciones que crea el conflicto? Aquí voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo, pero realmente ha sido la guerrilla la que ha puesto en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación, problemas reales que han generado el conflicto. Por ejemplo, la necesidad de una reforma agraria. Es evidente, necesitamos una reforma agraria. Desde el 68 con Gerald Restrepo no intentamos una reforma agraria. Nuestro coeficiente de Gini es uno de los más altos de Sudamérica, es decir, tenemos el nivel de diferencia social más alto que pueda existir. Los ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Podemos reinsertar 8.000 personas, puede acabarse hoy el conflicto, que esas 8.000 personas ¿a dónde van a ir? A los cordones de miseria de las ciudades como Medellín o como Cali, y allí van a generar otro tipo de conflicto. Seguramente el conflicto se trasladará de la zona rural a la zona urbana y viviremos problemas tan graves como los que estamos viviendo en Cali en estos momentos con los temas de las vacunas y el microtráfico, porque son exparamilitares en su mayoría los que ahorita son las bandas armadas de los grupos narcotraficantes del norte del valle que han tomado a Cali como centro de operaciones para sacar cuentas. Y vas caminando por un centro comercial muy grande de la ciudad y de pronto se haga una balacera a las 2 de la tarde, hora en la que puedes seguramente estar llevando a tus hijos a almorzar. Entonces pensemos qué es lo que va a suceder, por qué hay conflicto, cuáles son las propuestas del Estado frente a la solución real del conflicto. Como ya lo dije, también el tema de los sectores económicos. Necesitamos que participe el sector financiero. El sector industrial seguramente se dirá que está siendo representado por Luis Carlos Villegas en la mesa de negociación, pero ¿están representando a los microempresarios? ¿Realmente los exguerrilleros o los reinsertados van a trabajar en las grandes empresas? ¿Están dispuestas las multinacionales a contratar reinsertados? ¿O vamos a tener que desarrollar nuevos proyectos productivos con estos reinsertados que además seguramente no están capacitados? ¿Dónde está la participación de los demás actores? Como lo decía el doctor Fajardo, esta es una oportunidad de oro. ¿Por qué no estamos mirando las posibilidades para que realmente, y mirando las causas verdaderas del conflicto, logremos acabar de plano la situación de conflicto armado que se vive en Colombia? Porque este conflicto armado de Colombia no es un conflicto tradicional.
no es la típica guerra de guerrillas en la cual la guerrilla quiere en algún momento reemplazar el gobierno estatal. Ese no es nuestro conflicto. Nuestro conflicto está marcado por el desarrollo de bandas narcotraficantes, de grupos armados que apoyan esas bandas narcotraficantes. Si se quiere, en algún momento, y guardando las proporciones, es más parecido al conflicto que se está viviendo en cierta forma en México, y que el Comité Internacional de la Cruz Roja lo ha calificado como una de las nuevas formas de conflicto armado no internacional. ¿Qué estamos hablando del tema del narcotráfico? Si mañana se reinserta la guerrilla, ¿se acaba la violencia en Colombia? Seguramente no. Es más, estoy 99.9% seguro que no. ¿Por qué? Porque es el narcotráfico, la sangre que corre por las venas del conflicto. ¿Qué pasa con las BACRIM? ¿Qué vamos a hacer con las BACRIM? ¿Cómo podemos arreglar el asunto de las BACRIM? Y por último, y aquí hago una crítica, las modificaciones constitucionales que pueden ser necesarias para el desarrollo de este proceso de peace building. Aquí tenemos la presencia de un ex constituyente. Hace más o menos un mes compartíamos en la Universidad Javeriana con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y un profesor le preguntaba precisamente si no consideraba que este era el momento para el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente. El ministro Carrillo, contrario a lo que yo pensaba en ese momento, manifestó que no, que este no es el momento de refundar el Estado, que las bases están dadas en la Constitución de 1991. Me preguntaba yo en ese momento, y hoy les traslado mi preocupación. Al parecer el ministro Carrillo se enamoró de su creación. Recordemos que el ministro Carrillo, a sus 27 años, en 1989, fue el principal promotor de la séptima papeleta, que finalmente generó la Asamblea Nacional Constituyente, que buscaba cambiar el rumbo de este país. Pero me pregunto yo, si este no es el momento de refundar este país, si este no es el momento de generar unas nuevas condiciones sociales, entonces ¿cuáles? Definitivamente, y en mi posición, requerimos un cambio constitucional. No sé si será vía Asamblea Nacional Constituyente, pero creo que sería seguramente el mejor modelo, ya que durante todo el proceso de paz no ha participado el pueblo, y la Asamblea Nacional Constituyente es el poder originario. Allí podríamos ver, seguramente, solucionados los problemas de participación social. Habiendo terminado con ese tema del peace building, me voy a referir a uno de los elementos del peace building, de la construcción de paz, y son las medidas de justicia transicional. Si ustedes quieren conocer las medidas de justicia transicional que el gobierno ha decidido implementar, están en el Acto Legislativo 01 del 2012. Es un acto legislativo bastante pequeño, es una reforma a la Constitución. Y básicamente lo que hace es referirse a las amnistías que puede otorgar el gobierno en caso de lograr la paz, y al establecimiento o al desarrollo legal que debe tener unas comisiones de la verdad. Sobre esto sí se ha hablado mucho, sobre esto sí existe mucha doctrina jurídica. Para los que están interesados en el tema, seguramente leer los artículos de Rodrigo Primi Yepes, los artículos de Nelson Camilo Sánchez, y en estos días también veía una publicación bastante interesante de la Fundación Social sobre justicia transicional. Será muy bueno para que se formen en este tema. Y a nivel internacional, seguramente las publicaciones del relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, en el marco del conflicto argentino, pueden ser ilustrativas. Pero aquí lo que quiero es mostrarles a ustedes qué sucede en el ámbito internacional y con qué debemos cumplir y qué debemos hacer, en mi posición, para que esas medidas de justicia transicional realmente resulten duraderas y no sea que en 5 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizando un control de convencionalidad, nos tumbe la medida, como lo hizo con Chile, como lo hizo con Argentina, como lo hizo con Brasil, Guatemala, con El Salvador, y me puedo quedar aquí narrándoles y diciéndoles países, por ser amnistías que vulneraban el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en situaciones de graves violaciones a derechos humanos. Aquí voy a hablar un poco de qué es la justicia transicional, cuáles son las fuentes internacionales que tenemos que tener en cuenta y el contenido de estos 3 derechos. La justicia transicional básicamente es el conjunto de medidas judiciales y no judiciales que deben tenerse en cuenta para la consecución de la paz en una situación de posconflicto o postdictadura.
porque la justicia transicional también se ha aplicado a situaciones de post-dictadura, como sucedió en Argentina, que era una situación de conflicto armado no internacional. ¿Cuáles son las fuentes internacionales que tenemos que ver? Es decir, ese acto legislativo 01 del 2012, ¿con qué se debe comparar? En primer lugar, con los tratados internacionales, que vía artículo 93 de nuestra Constitución Política ingresan al orden interno del bloque de constitucionalidad, ya sea estricto o lato, y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Allí será importantísimo analizar qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos al respecto. ¿Qué dice el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional? La comisión que visitó Colombia manifestó hace muy pocos días, muy pocas horas, que expresa su preocupación por la posibilidad de que el proceso de paz en Colombia no cumpla con los estándares enmarcados en el Estatuto de Roma. Y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otras convenciones como la Convención contra la Tortura, Convención contra el Genocidio, entre otras. Costumbre internacional, que en esta materia, digamos, no ha sido muy desarrollada, más allá de la costumbre internacional en el marco de los conflictos armados no internacionales, es decir, lo que se llama las infracciones graves al derecho internacional humanitario. Los principios generales del derecho, y vamos a hablar ahora de los principios de Chicago, son principios generales del derecho, de la justicia transicional. La jurisprudencia, que en este caso juega un papel fundamental, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado bases claras sobre la viabilidad de leyes de amnistía y punto final y de medidas de justicia transicional. La doctrina y sobre todo los estándares internacionales o las normas de soft law. ¿Qué es el soft law? Es derecho blando. Son resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas que no son obligatorias para los estados, pero que se convierten en obligatorias al ser utilizadas por las cortes internacionales en su jurisprudencia. Y allí tendremos que referirnos al documento más importante que tenemos que tomar en cuenta, que es el conjunto de principios actualizados para la promoción y la protección de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad. Es una resolución de las Naciones Unidas, producto del trabajo de Louis Joanet y de Dariano Lentwicker, que nos enmarca cómo debemos llevar las medidas de justicia transicional. Para manifestarles por qué esto es obligatorio para nuestro proceso de paz, para nuestras medidas de justicia transicional, tenemos que hacer un minuto una digresión sobre el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 93 lo que nos manifiesta es que los tratados internacionales entran y tienen primacía en el orden interno, y la Corte Constitucional ha dicho que hacen parte de la Constitución, formando una especie de bloque. En sentido estricto, hablando de los tratados, y en sentido lato, hablando de la jurisprudencia de las Cortes internacionales, básicamente Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora sí, hablemos de cuáles son los estándares que debe tener en cuenta este proceso de paz y este proceso de justicia transicional. El primer estándar es el derecho a la justicia. El derecho a la justicia ha sido ampliamente definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el mayor elemento para definir el derecho a la justicia está en un caso que es el caso fundacional del sistema interamericano, que es el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez contra Honduras. En el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez, Manfredo era un estudiante de la Universidad Nacional de Tegucigalpa, quien es desaparecido con las prácticas sistemáticas del gobierno de Honduras, y se inician los procedimientos de habeas corpus o de exhibición personal, que en su momento eran los recursos pertinentes en el Estado de Honduras, y nunca es encontrado. Cuando el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más o menos 8 años después, porque los hechos son de 1981 y la sentencia es de 1988, la Corte Interamericana dice que todos los estados de las Américas, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Y allí entonces parto de un punto que decía el doctor Fajardo. Evidentemente van a haber situaciones en las cuales el proceso de paz requiera de un límite de impunidad.
Pero esa impunidad no puede afectar estos tres derechos. Y básicamente no puede afectar las graves violaciones a derechos humanos. Siempre, en todas las ocasiones, las graves violaciones a derechos humanos deben ser juzgadas y sancionadas. Y allí cabe preguntarse qué pasa con el Acto Legislativo 01 de 2012 y la ley de amnistía que éste presenta, o que promueve porque no han sido desarrolladas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha hablado mucho sobre leyes de amnistía, y allí les cito algunos de los casos más importantes. En primer lugar, tenemos el caso de Barrios Altos contra Perú, que es el primer caso en el cual la Corte Interamericana se refirió a las leyes de amnistía. Ustedes recordarán todo el conflicto peruano, toda la situación de Fujimori, antes de salir Fujimori obviamente con su grupo Colina y todas las masacres que realizaron en contra de los presuntos participantes del grupo Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, emiten una ley de amnistía, una autoamnistía, porque lo que hacían era perdonarle a los miembros de la fuerza pública todos los crímenes que hubiesen desarrollado desde el año 1991 hasta el año 1994. El caso de Barrios Altos tiene una historia interesantísima, y es que Fujimori, el gobierno de Fujimori, cuando llega la notificación de la demanda del caso de Barrios Altos a la embajada peruana, la devuelve con una nota casi que enviada en una servilleta diciendo: denunciamos la convención, entonces ustedes no son competentes para llevar este caso. Al otro día Fujimori viaja al Japón y ya saben lo que sucedió. Fujimori se exilia en el Japón, también era nacional japonés, entra el gobierno de Valentín Paniagua, quien era el presidente interino por ser el presidente del Congreso, y retira la denuncia, se allanan al caso de la masacre de Barrios Altos y la Corte emite esta sentencia. La masacre de Barrios Altos básicamente es una masacre que se desarrolla en un barrio que se llama Barrios Altos, que es un sector popular de Lima, en el cual llegan, y aquí la sentencia es clara en decir una fiesta o una pollada en los términos peruanos, y al estar allí consideran que todos los que están allí presentes son miembros del grupo Sendero Luminoso. Apagan las luces, los ponen todos boca abajo y los asesinan a todos. La Corte Interamericana en este caso dijo en dos párrafos, para los que quieran leerla, párrafos 44 y 45 de la sentencia de Barrios Altos: las leyes de autoamnistía son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque impiden la obligación de investigar, juzgar y castigar. Más adelante se dieron otros casos, el caso de la masacre de la Cantuta contra el Estado peruano también, que es un tema similar. La Cantuta es una universidad que queda en Barrios Altos. Luego el caso del penal Miguel Castro Castro, que es una cárcel que queda arriba de la Cantuta, entonces digamos toda esa relación del conflicto en Lima. Pero ese caso Gómez Luren, que me parece interesantísimo, porque en el caso Gómez Luren contra Brasil, que se llama también guerrilla de Araguaia, la Corte Interamericana le dice a Brasil: oye, tú tuviste dos leyes de amnistía, la primera ya la tumbaste, pero la segunda no la has tumbado, pues yo te la tumbo, porque hay graves violaciones a derechos humanos. Brasil por eso estuvo 5 minutos de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, por eso retiró el apoyo económico que le daba al sistema interamericano, lo cual tiene el sistema en una situación de cuasi quiebra, y además retiró un candidato que tenía la Comisión Interamericana. Pero lo interesante que dice esa sentencia es que no solo las autoamnistías son contrarias al sistema interamericano, sino que lo son también las amnistías en general que vulneren estos principios de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a derechos humanos, inclusive cuando esas amnistías hayan sido discutidas por el pueblo vía plebiscito o referendos, que es lo que había sucedido con la segunda ley de amnistía en Brasil. En el caso Hellman contra Uruguay, que es el caso de Macarena Hellman, que es una desaparecida del conflicto en Uruguay, que se presenta más o menos en la misma época del conflicto argentino, la Corte, por el contrario, dijo que la ley de amnistía uruguaya sí era compatible con la convención, por varias razones. La primera se hizo por plebiscito y la segunda excluía las graves violaciones a derechos humanos de su contenido. Y por último, quizás la más importante para nosotros por lo reciente, que es de hace más o menos 6 meses de esta sentencia, el caso de las masacres del Mozote contra El Salvador.
en la cual la Corte por primera vez se refiere a leyes de amnistía que se generaron en el marco de conflictos armados no internacionales. Ustedes saben que en Centroamérica, en general, en casi todos los estados, se dieron conflictos armados entre la década de los 70 y de los 80, motivados por los enfrentamientos entre, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética y problemas de la Guerra Fría. Esa es la única de estas sentencias que habla de un conflicto armado no internacional, porque todas las demás hablan de situaciones de dictadura. Pero aquí entonces cabe preguntarse, ¿es este estándar de la Corte Interamericana aplicable a Colombia? El caso de las masacres de Mozote fue hace 25 años. El acuerdo de paz en El Salvador se firmó en el año 91 y la sentencia es del año 2003. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está juzgando situaciones pasadas, donde las heridas ya se han sanado. Lo mismo sucedió en el caso de las masacres de Río Negro, en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de presentar una intervención con Amicus Curiae. La paz en Guatemala se logró también en el 91. Esos eran los hechos del 82. Es decir, el estándar de estas sentencias es aplicable para nosotros, que estamos generando una paz en medio del conflicto, además una paz sui generis, sin cese de hostilidades, antes con recrudecimiento de las hostilidades. Pasemos al derecho a la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado muy bien este tema del derecho a la verdad. Pero no existe una jurisprudencia en este momento constante que determine que es un derecho. Más bien es una medida de satisfacción, es una forma de reparación. En varias sentencias ha dicho que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tienen un derecho a la verdad individual y un derecho a la verdad colectiva. ¿Cuál es el derecho a la verdad individual? El derecho a saber qué pasó con mi familiar. Es decir, en el marco de nuestro conflicto, ¿dónde está el desaparecido? ¿Por qué la guerrilla mató a mi papá? ¿Por qué los paramilitares hicieron eso respecto de mi familiar? Y un derecho a la verdad colectiva, que es el derecho de toda la sociedad como víctima indirecta a que se conozcan las causas del conflicto. Y para esto, el conjunto de principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos establece las comisiones de la verdad, que están en el Acto Legislativo 01 de 2012. ¿Qué son las comisiones de la verdad? Son órganos no judiciales, que lo que buscan es reconstruir la memoria histórica. Esta será aplicado en casi todos los conflictos de Latinoamérica con diversos resultados. La Comisión de Chile, establecida para la postdictadura de Pinochet, realmente lo que arrojó fueron cifras, simplemente. La Comisión de Argentina, dirigida por el escritor Ernesto Sábato, por el contrario, sí entró a generar memoria histórica respecto de las posibles responsabilidades del ejército, que más adelante, gracias al tema de Silingo, cuando el juez Baltasar Garzón ejerce la jurisdicción universal, pues logran que se caiga también la ley de amnistía y la ley de punto final y juzgan a todos estos militares. En Centroamérica, por el contrario, hubo comisiones de la verdad que sí desarrollaron su papel determinando responsables individuales, es decir, daban nombres y apellidos de los participantes en cada una de las masacres. La más exitosa de todas estas fue quizás la Comisión de El Salvador, en la cual participó, y esto puede sonar paradójico, Belisario Betancur Cuartas, nuestro expresidente de la República. ¿Cómo debe funcionar una comisión de la verdad? ¿Cuáles son las funciones que debe tener? ¿Hasta dónde debe llegar la comisión de la verdad? Eso solo lo puede decir el pueblo. ¿Qué necesita el pueblo para resarcir los daños? ¿Qué necesita el pueblo para reconstruir verdad histórica? ¿Basta con un museo de la verdad histórica? Es decir, hoy, año 2013, ¿realmente creemos que podemos hacer un museo de la verdad histórica cuando muchos de los seguramente responsables de muchas de las situaciones de conflicto están arriba en el Senado, están arriba en la Cámara? Eso no es verdad. Es una verdad contada a medias. Y esa verdad seguramente en 5 o 10 años nos va a generar unas nuevas situaciones de conflicto. Entonces, ¿cómo queremos hacer esas comisiones de la verdad? Como les decía, las comisiones de la verdad son una medida de satisfacción, y eso me da paso al tercer derecho, que es el derecho a la reparación. Y ojo,
La reparación no entendida única y exclusivamente como indemnización, como la reparación monetaria, como la indemnización administrativa de la Ley 1448. La reparación entendida en los términos de los estándares internacionales de la Resolución 60-145 de 2005, que gracias a Dios ya ha sido adoptada por nuestro Consejo de Estado, sobre todo con ponencias de Enrique Gil Botero, de esta ciudad, y con ponencias de Ramiro Saavedra, que gracias a Dios es calén y profesor de nuestra universidad. ¿Cuáles son los tipos de medidas que vamos a tomar en cuanto a la reparación? Restitutio in integrum. La ley de víctimas y restitución de tierras precisamente intenta eso: restituir a las personas a la situación en la que se encontraban. Pero ya se están dando los primeros problemas. ¿Qué pasa cuando te restituyen en una tierra que antes era una tierra productiva, cultivable, y la tierra quedó completamente quemada por las actuaciones de la guerrilla o de los paramilitares? Toca ir a pedir plata al gobierno. Y volvemos al círculo vicioso. Si el gobierno no tiene, entonces lo tiene que dar el sistema financiero, y si el sistema financiero te va a dar las mismas líneas de crédito que le da un empresario, bueno, terminamos en lo mismo. Indemnización. Infortunadamente o afortunadamente, eso ya lo dirán los especialistas en derecho de daños, los daños se cuantifican. El daño emergente se cuantifica con facturas. ¿Cuánto me costó ese daño? Lo terrible y es el lucro cesante y los perjuicios psicológicos, es decir, el precio del dolor. ¿Cuánto me dolió perder a mi papá? ¿Cuánto me dolió perder a mi mamá? Y los abogados, digamos que nos enfocamos, muchos de nuestros abogados se enfocan en eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esa es la medida de reparación menos importante. Es la medida de reparación que no se debe pregonar. Y la Corte Interamericana da reparaciones de $10.000 normalmente. Que versus las reparaciones que puede dar el Consejo de Estado colombiano en los tribunales administrativos es muy baja. Entonces a veces llevar el caso al sistema interamericano no resulta tan bueno. Medidas de rehabilitación, y aquí viene un punto importantísimo respecto de lo que les hablaba de la situación post-trauma. Tenemos que generar medidas de rehabilitación para las víctimas. El conflicto deja secuelas psicológicas y secuelas físicas. ¿Cómo los vamos a rehabilitar? ¿Cuáles son los tratamientos que estamos pensando desarrollar? En el COMPES 3616 se habla un poquito de la reconstrucción psicosocial, pero para el acceso al trabajo. No que va a ser el niño que perdió la pierna con una mina quiebrapatas. Ese niño, en 12 años, cuando sea mayor de edad o cuando tenga las condiciones, es una persona que odia a su agresor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para reconstruir esa situación? Las medidas de satisfacción, por el contrario, lo que buscan es de una manera no monetaria satisfacer a las víctimas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que las víctimas sean satisfechas en la situación de posconflicto? Un museo de verdad histórica, un perdón público, crear una cátedra, hacer monumentos. ¿Cuáles son las medidas que estamos pensando que realmente el pueblo necesita? Y por último, la garantía de no repetición, que en temas de justicia transicional son importantísimas. Es decir, ¿cuáles son las condiciones que vamos a crear para que esa situación no se vuelva a repetir? Es decir, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar para que no tengamos otro conflicto? Y allí nos conectamos directamente con el asunto del peace building. La pregunta de fondo entonces es, ¿existe un estándar aplicable a Colombia? ¿Realmente en el derecho internacional y en las relaciones internacionales se ha generado un estándar que le diga a Colombia el proceso de paz lo tienes que llevar así y las medidas de justicia transicional las tienes que llevar así? Yo me atrevo a afirmar que no. Tenemos guías y esas guías nos dicen que hemos hecho cosas mal, pero que todavía las podemos mejorar. Primer aspecto que debemos mejorar: tenemos que darle participación al pueblo. Fernando Carrillo, el ministro, dice meterle pueblo. Yo diría participación a la sociedad. Meterle pueblo me parece un poco de hecho lo digo en estos términos. Si hay que meterle pueblo, le metemos pueblo al proceso de paz. Es como, pues si toca, toca. No comparto esa afirmación, creo que es vital. Segundo punto, repensemos el desarrollo del proceso de paz. ¿Quiénes están allí sentados? Llamemos a las instituciones, llamemos a los sectores económicos, busquemos un verdadero acuerdo nacional.
Tercer punto, yo personalmente creo necesaria una reforma constitucional. Creo que es necesario en este momento repensar nuestro Estado. Llevamos 50 años en conflicto. ¿Qué vamos a hacer después del conflicto? Que no sea como la persona que lleva 20 años viviendo infeliz al lado de su esposa, cree que la causa de todos sus males es la esposa, se separa y al otro día no sabe qué hacer con su vida. Último punto, definitivamente nuestras medidas de justicia transicional tienen que respetar estándares internacionales y tienen que respetarlos en el sentido de no generar impunidad a graves violaciones a derechos humanos. Y allí me parece muy peligroso la posición del señor fiscal general de la Nación, quien ha dicho que en la ley, en la Constitución, porque es un acto legislativo, se permite la impunidad, o se permite mejor la amnistía a graves violaciones a derechos humanos. Es extrañísimo que eso lo diga Eduardo Montealegre Guimet, quien, para entrar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, precisamente su ponencia fue las implicaciones del sistema interamericano de derechos humanos en el derecho colombiano. Parece ser que la situación se olvida cuando uno entra a cargos públicos. Esa es su ponencia y el que la necesite se la puedo entregar. Entonces, estos son simplemente unas posiciones generales que pueden servir para la discusión del tema del proceso de paz. Creo que hay que discutirlo, creo que lo necesitamos urgentemente y lo necesitamos ya. No podemos esperar a que en noviembre se firme un acuerdo de paz pero reeleccionista, seguramente, y luego nos estemos preguntando ¿y por qué no hicimos eso? Eso es todo, muchísimas gracias. Saludamos al señor personero de Medellín. ¿Cómo están? Bueno, como ustedes logran mirar la situación, el problema es mucho más profundo de lo que podemos estar mirando y exige incluso, si se quiere, escenarios y actividades permanentes, sobre todo en la medida que este proceso avance. Me gusta de la ponencia el hecho de que se plantee un análisis integral, o sea, que antes de llegar a este aspecto de la justicia transicional, se hablen de otros componentes del proceso de paz, que de pronto no han sido tocados, que hará parte de pronto de la agenda, o que incluso no se han tocado porque han existido deficiencias y dificultades en la apreciación de los fenómenos. Me parece que es importante, así uno tenga, digamos, un punto de vista diferente frente a la respuesta, pero es interesante el trabajo que se hace en el sentido de buscar que algunos aspectos que no se han tocado se toquen o se mejoren. Es también interesante en relación con este proceso mirar no solamente lo que no se ha hecho, sino lo que se debe hacer para que el proceso culmine bien, para que realmente los acuerdos de paz tengan una consolidación en el plano nacional, una aceptación del conjunto de la sociedad. En relación con el proceso, con el aspecto de la participación, también hay un gran debate. Es en qué momento se somete o se debe abrir esa participación. Si no hay todavía la construcción que requiere el proceso para que efectivamente la participación sea fuerte, sea decidida, sea amplia y de gran convocatoria, o si al contrario, esa participación tiene que comenzar a darse desde ahora, así los acuerdos no hayan avanzado suficientemente como se requiere. Preocupa enormemente el hecho de que tenemos que, así no sea un problema actual, tenemos que definir en qué va a descansar ese proceso de paz, hacia dónde va, qué le va a abrir al país. Yo entiendo un elemento que me parece interesante, que quiero plantearlo, es que es más lo que va a activar el proceso y los acuerdos con la FARC que lo que esto en sí y por sí solo produce. Yo quiero comentarles algo que nos preocupa en este momento los procesos de paz. Indudablemente esta es una parte de la negociación política de la paz, pero viene lo otro que vamos a hacer con el ELN, que incluso hoy tuvo una apreciación acerca de esos diálogos y de la posibilidad de participar. ¿Y qué vamos a hacer dentro de la política de sometimiento? Así no sea una negociación con todo lo que queda derivado del narcotráfico, que usted lo ha dicho, profesor.
Es decir, cómo vamos a evitar que se consoliden otras estructuras que pueden ser elementos vitales para el ocupamiento de escenarios y territorios que deje la paz. En fin, son muchos los temas que indudablemente están alrededor de este que hemos planteado. Me gusta bastante que usted nos haga el énfasis de que no solamente nos quedemos ahí para analizar el aspecto propiamente jurídico o de la justicia transicional y que abordemos otros temas. Pero sí me parece que para los eventos que vienen vamos a tener que ir mirando cuál es el elemento que va uniendo todas las definiciones y decisiones que van tomando en cada uno de los foros. Creo conveniente que a partir de esas apreciaciones recoger algunas inquietudes que están planteadas. Bueno, en concreto, profesor, creo que es como claro en eso. Y entonces, ¿usted qué nos sugiere? ¿Hasta dónde vamos a llegar en el nivel de aceptación de la FARC en la arena política? ¿O eso es todavía un elemento que tenemos que adquirir? ¿Usted qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere, por ejemplo, a quienes estamos pendientes de la negociación? Quienes creemos que efectivamente tener la posibilidad de una participación política, que lo hagan por la vía democrática, no con las armas. Entonces, ¿hasta dónde es que nosotros tenemos que llegar? Concreto, porque se sigue siendo la gran incógnita. El otro elemento que es importante, no podemos repetir procesos como lo que se dio con la Unión Patriótica. Esa es la otra parte. La otra parte no es solamente lo que hemos de decidir a esa contraparte, es también que se le va a garantizar para que la política extermine no es lo que se coloque al centro después de eso. Más cuando vemos que hay una oposición, y yo quiero decirlo con claridad, es una oposición que ya nos ha demostrado la capacidad que tiene de hacer muchas cosas en el país. Ya lo demostró hacia atrás y hacia adelante. Bueno, uno dice, ¿dónde están surgiendo los ejércitos anti-restitución de tierras? Tiene que haber algo que esté opuesto a eso, de víctima de restitución y a la paz, porque es un elemento esencial. Entonces viene lo otro. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer esta sociedad para garantizar que así no definamos el nivel de participación política, que sea un gran aporte a la democracia y efectivamente los escenarios que hay que abrir se puedan cumplir para bien de esa fuerza que pueda consolidar, independiente que pensemos totalmente distinto? Y el otro elemento que me parece interesante y que haría parte como de algo que nos plantea acá es, pero bueno, que no sirve de, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que el ministro Carrillo tiene que hablarse más, él fue el presidente de la Comisión de Justicia, la presidente, yo fui vicepresidente y le conozco bien sus planteamientos, pero entonces ¿qué nos sirve lo que tenemos? Porque eso es la otra parte, es decir, está bien, puede ser que tengamos y necesitemos mucha reforma constitucional y necesitemos reflexión, pero ¿qué nos sirve lo que tenemos para poder plantearnos esos cambios constitucionales de la nación y el proceso de paz? Bueno, doctor. Primero, el tema de la participación política de los presuntos reinsertados. Quiero dejar claro y voy a dividirlos en dos. Unos son los responsables de graves violaciones a derechos humanos, otros, digamos, los que han cometido delitos que no se enmarcan dentro de las graves violaciones. Entiéndase por graves violaciones, genocidio, ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la población civil, etc. Definitivamente, a quienes son responsables de este tipo de graves violaciones debe imponérseles una sanción. La sanción, en mi parecer, no necesariamente es una pena restrictiva de la libertad, no necesariamente es meterlos a la prisión. Seguramente será un elemento, pero lo que nosotros podemos hacer, y los estándares internacionales no nos lo prohíben, es combinar esto con unas medidas restaurativas. Y una vez tengamos vista esa ley, para estas personas que son responsables de graves violaciones, enviemos una consulta en opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nos digan qué opina de esa ley, como lo hizo Costa Rica con la propuesta de modificación de la Constitución por allá en 1985. Y que la Corte Interamericana nos diga, bueno, me parece que está bien, no, me parece que está mal, creo que eso es peligroso, y ya con esas posiciones nosotros podemos decidir. Eso en cuanto a las graves violaciones. A los que no son responsables de graves violaciones,
Yo creo que por eso la Asamblea Nacional Constituyente es necesaria. Necesitamos que ellos participen, pero no podemos dejarlos participar, y que eso lo uno con su segunda intervención, doctor, como lo hicimos con la Unión Patriótica. Simplemente, bueno, saben, les damos un estatus de político y salgan a la arena política. Y salgan a la arena política es que se formen grupos de exterminio, como el B2 en su época, como los grupos paramilitares, que ahora pues estamos bastante cansados de verlos en televisión, y los exterminen. No, la Asamblea Nacional Constituyente es un elemento de reconciliación. Digamos que la experiencia con el M-19 tuvo sus altos y sus bajos, pero al menos hoy, con éxitos y con infortunadas experiencias, muchos de los líderes del M-19 siguen vigentes en la arena política. El alcalde de Bogotá, el doctor Navarro, bueno, otras personalidades que pudieron ingresar a la arena política. Y yo creo que es necesario que eso suceda. Entonces, yo divido esa situación. ¿Me recuerda la tercera? Bueno, pero para terminar, básicamente, la Constitución. La Constitución política definitivamente tiene elementos muy importantes. El tema de protección de los derechos humanos en nuestra Constitución es muy avanzado. Yo personalmente creo que tenemos que crear una Constitución más incluyente. ¿En qué sentido? El movimiento constitucional andino está mostrando la necesidad de buscar un apego más a nuestras tradiciones, no a trasvasar situaciones de constitucionalismo europeo o de constitucionalismo norteamericano, sino crear una situación más propia para nuestro contexto, como lo ha hecho seguramente Ecuador con su geocentrismo constitucional, o Bolivia con su Estado plurinacional. Entonces yo creo que tenemos que tomar toda esta protección a derechos humanos, pero por lo menos en el régimen económico y de la hacienda pública tenemos que hacer fuertes cambios de nuestra Constitución, porque creo que allí es una de las raíces de nuestro conflicto. Bueno, para utilizar estos pocos minutos que nos quedan, sí, enseguida vamos. Yo quiero plantear un elemento de debate también y recurrir a algunas inquietudes de lo que me ha llegado. Bueno, ¿cuál es el aporte de la comunidad internacional a eso? Pero no solamente en relación con los aspectos propiamente de justicia transicional. Hay un elemento que es claro, que por todos es conocido, es el papel del narcotráfico. ¿Qué postura debe adoptar en su momento país como Estados Unidos? ¿O vamos a seguir dependiendo de que la respuesta sería un nuevo Gran Colombia? Pero resulta que es que mientras el negocio exista, tendremos la posibilidad siempre de reciclar el conflicto. Y va a llegar un momento en que, en relación con el conflicto y las negociaciones, vamos a tener que pedirle a la comunidad internacional que participe no desde el punto de vista meramente del apoyo al proceso, sino también de cuál es su responsabilidad en relación con estimular los elementos que de una u otra forma hacen parte del conflicto, entre ellos el problema del narcotráfico, que es el mejor motor para que esto continúe. Pero viene también el otro aspecto que me parece importante y que lo expresan aquí en alguna de las opiniones que están planteadas. Se ha planteado el elemento de la refrendación de los acuerdos. Usted nos plantea que no solamente es eso, sino que ya deberían existir algunos aspectos propios de la participación. Pero viene el problema central de la refrendación de esos acuerdos, que necesariamente tendrá que someterse a la decisión popular. No sabemos en este momento por vía de qué, vía plebiscito, vía asamblea constituyente, vía referéndum. El problema radica en si ese mecanismo tal y como está planteado el que se escoja, si será posible un consenso a su alrededor. De no ser lo que implicaciones tendría, porque yo me pongo a pensar, imagine usted negociar un acuerdo durante muchos meses, construir una agenda de más de año y medio que han venido construyéndolo, y de pronto llegar a la representación popular de los acuerdos y decir que en las urnas que no se apoya el acuerdo. El riesgo que tenemos. ¿Qué tocaría entonces, o qué habría que hacer desde ahora para que efectivamente marchemos en función de la consolidación de esos acuerdos? Yo creo que es uno de los mayores peligros que tenemos. Realmente en el momento en el que vayamos a las urnas a refrendar los acuerdos, en ese momento creería que la posición es negativa. Y
aquí tenemos un peligro adicional, y es que esto seguramente se nos va a mezclar con año presidencial, y seguramente es lo que el gobierno en alguna forma puede estar buscando. Y en el marco de un año presidencial, pues entonces se van a mover muchísimos recursos en pro de la aprobación de este tipo de normas. Yo creo que estamos a tiempo de modificar esas cuestiones. Tenemos que, en este momento, el gobierno tiene que empezar a darle participación, darle socialización, para que en caso de que triunfemos, y digo triunfemos porque es para toda la sociedad, se logre la refrendación. Y ahí quiero dejar un punto, y es, pareciera que este proceso de paz es de Santos con la guerrilla. Yo creo que realmente, estoy seguro que realmente el proceso de paz es de todos con todos. Todos tenemos que ponernos en paz, no el gobierno. Santos es efímero. Santos pasará a la historia, no sé si en un año o en 4 años. O en 6. Entonces, realmente creo que por eso estamos a tiempo de modificar esas conductas. Bueno, la primera crisis, me acuerdo, el papel de la comunidad internacional de los Estados Unidos. El tema del narcotráfico es muy difícil. Si usted me pregunta a mí directamente qué debemos hacer, yo le digo, bueno, legalicemos la droga. Yo personalmente soy abiertamente pro legalización, y creo que las condiciones económicas son las que generan el conflicto con el tema de la droga. Es imposible, y realmente legalizar la droga en Colombia tendría un impacto negativo en nuestra posición seguramente geoestratégica frente a las grandes naciones del mundo, pero allí considero que entonces es importante, y a veces es increíble pensar, pero creo que la Unión Latinoamericana y la Unión Sudamericana ahí sí literalmente hace la fuerza. Nosotros tenemos que mirar más hacia nuestros socios, hacia nuestros socios naturales que son de Latinoamérica, y con base en eso sí generar unas políticas fuertes en materia de narcotráfico. Una vez tengamos todas estas políticas, es muy distinto Colombia hablando de la legalización frente al mundo, a Latinoamérica hablando de la legalización frente al mundo, en un contexto de crisis económica donde los Estados Unidos han perdido una fuerza importante, donde la Unión Europea económicamente se encuentra mal, y donde realmente quienes pueden dominar el mercado mundial son China, pero que en temas políticos no se está metiendo demasiado en temas como este. Entonces creo que es una situación estratégica que podríamos aprovechar. Pero pues si partimos a base de conflictos también entre nuestras naciones latinoamericanas, va a ser muy difícil. Bien, voy a dar una posibilidad a uno de los asistentes para una pregunta que... La pregunta es la última. Me parece importante conocer qué se puede rescatar de lo que se ha ido trabajando en el proceso de paz con la actualidad. ¿Qué es lo que se puede rescatar en caso de que falle, o en caso de que se camine y se pueda llegar en verdad al verdadero proceso de paz, que sea continua y no que sea por un tiempo? ¿Qué se puede rescatar ustedes ahorita con lo que pasó con el gobierno de Pastrana, Uribe y con el Santos? Yo creo que de entrada lo que hay que rescatar es que estamos sentados en una mesa de diálogo. Eso ya es rescatable. Fue por habilidad política del presidente, fue por seguramente debilitamiento de las FARC durante el gobierno Uribe, digamos, confluyen muchos factores, pero eso ya hay que rescatarlo y hay que aprovecharlo. Hay que rescatar que el gobierno Pastrana también dejó sentadas las bases para que una zona de distensión no sea la solución. Pastrana sacrificó seguramente su caudal político a base del fracaso de su proceso de distensión. Entonces eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar que se están discutiendo temas importantes como la reforma agraria. Eso hay que sacarlo a la luz pública, eso tenemos que discutirlo. Hay que rescatar que el foro que se hizo, por ejemplo, hace 2 meses en la Universidad Nacional sobre la situación agraria, con los agricultores y con los ganaderos, eso hay que rescatarlo. Lo que creo es que está muy segmentado, tenemos que darle una mayor, publicidad al asunto y una mayor participación social. Pero de entrada, estemos allí sentados o que el gobierno esté sentado ya es, algo que yo pienso que no debemos desaprovechar. Es una oportunidad, como la decía el doctor, maravillosa para conseguir algo que en 50 años hemos anhelado. Bueno, algo que yo recuerde este evento, el llamado que nos hace.
en el sentido de buscar que efectivamente se genere una buena base social, una buena audiencia al proceso de paz. Si se quiere también que de las diferentes manifestaciones sociales se presione a quienes hoy hacen parte de la mesa para que se escuchen muchas voces, para que efectivamente lleguen nuevas iniciativas y propuestas. Incluso plantear lo que ha hecho recientemente el gobernador Sergio Fajardo, que viene por lo demás trabajando un plan en todas las regiones. El próximo 8 de mayo va a haber un foro con los constituyentes que firmaron proceso de paz acá en Medellín, impulsado por la gobernación. Vienen a ser otros eventos en las diferentes regiones del departamento, de que es necesario ni siquiera esperar a que la Habana nos digan cuándo participar. Es hora de abrir las compuertas a la movilización, a la participación, al aporte ciudadano y de todas las instituciones a ese proceso de paz. Sobre todo teniendo en cuenta algo, yo creo que las cosas están dadas en el plano internacional y nacional para la firma del acuerdo. Es decir, puede haber muchas otras dificultades, incluso en el contenido mismo de la agenda. Pero quienes tenían que hablar, ya hablaron. Quienes tenían que sentar las partes, ya las sentaron. El problema está en que las partes sí logren ese acuerdo. Ahora, de no darse ese acuerdo, vería una situación muy preocupante. En el sentido de que no vería otra posibilidad cercana para que las partes vuelvan y se sientan. Y segundo, que ya implicaría de parte del gobierno, las fuerzas militares y de la propia guerrilla mostrar mayor endurecimiento del conflicto. Eso tendría implicaciones mucho más serias. Ojalá eso no sea así. Ojalá la llegada de los que tienen mando militar a La Habana sea para quitarle peso a aquella opinión de que no está representada la parte fuerte de la paz y que la paz está comprometida con la organización. Y ojalá, salido de ese primer punto tan polémico pero tan importante, se pueda considerar nosotros pues, en forma ágil, metódica, pero también con resultados ojalá importantes para el proceso de paz. Le agradezco, profesor, esta importante apreciaciones, opiniones, que son elementos más para el debate y que debemos seguir estimulando en todas las regiones y en los diferentes eventos que van a promulgar. A los convocantes, muchas gracias por la invitación y esperemos que